Reciban un cordial saludo. Somos el equipo número 1. Les vamos a hablar sobre la sección 20 NIF para pymes, que habla sobre los arrendamientos. Nuestro equipo está conformado por su servidor Hamilton Reyes, mis compañeros Reina Rabanales, Gustavo Moscoso, José Montes, Luis Ruano, José Casimiro, Ronnie González. Todos somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Es sede central. Estamos cursando la licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría y estamos llevando a cabo nuestro seminario de contabilidad. Yo les hablaré sobre el alcance de esta sección. De igual forma les hablaré de la clasificación de los arrendamientos dentro de los estados financieros. Pero antes tenemos que tener muy en claro qué es un arrendamiento, que es un acuerdo que se celebra entre varias personas. Y dentro de estas mismas pues puede estar el arrendador, que es aquel que cede al arrendatario el derecho de uso de un activo durante un periodo determinado. Esto a cambio de una remuneración o una serie de pagos. Dentro del alcance de esta sección pues podemos mencionar que aquí se habla de la contabilización de todos los arrendamientos que sean distintos a los que voy a mencionar a continuación. Y para ello tenemos que ver la sección 16 que nos habla de propiedades de inversión, en la cual pues aparece la medición de los inmuebles mantenidos por arrendatarios que se contabilicen como propiedades de inversión y la medición de las propiedades de inversión suministradas por arrendadores bajo arrendamientos operativos. También de igual forma debemos validar lo que es la sección 18 que habla de activos intangibles, que habla de los acuerdos de licencia para conceptos de películas, también como grabaciones en video, obras de teatro, manuscritos, patentes y derechos de autor. Dentro de la sección 34, pues nos habla de actividades especializadas y aquí nos dice que hay arrendamientos para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. También habla de la medición de activos biológicos mantenidos por arrendatarios bajo arrendamientos financieros y activos biológicos suministrados por arrendadores bajo arrendamientos operativos. También dice que debemos verificar lo que es el párrafo 12.3, donde nos indica que los arrendamientos que den lugar a una pérdida para el arrendador o para el arrendatario, esto debido a la consecuencia de cláusulas contractuales, que esto no es más que decir que dentro de estas cláusulas que se hayan celebrado dentro de un acuerdo o dentro de un contrato, pues nos vengan a dar ahí sí que un movimiento que venga a golpear los resultados a favor o en contra, que estos sean generados por precios de activos arrendados, cambios en tasas de cambio de moneda extranjera, de igual forma por arrendamientos basados en tasas de intereses de mercado variable o incumplimiento de alguna de las partes. ¿Qué podemos decir de esta sección? El uso de esta sección se aplicará a los acuerdos que transfieran el derecho de uso de activos, incluso cuando el arrendador quede obligado a suministrar servicios de cierta importancia en relación con la operación o el mantenimiento de estos activos. También tenemos que hablar del no uso de esta sección, que nos dice que no se aplicará a los acuerdos que tienen la naturaleza de contratos de servicios, que no transfieren el derecho a utilizar activos desde una contraparte a otra. Dentro de la clasificación de los arrendamientos podemos mencionar el arrendamiento financiero, que es aquel que transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Y lo que es el arrendamiento operativo, que es aquel que no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Dentro de esta sección, pues se habla de un criterio, que es aquel que es esencia antes que forma del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Y para ejemplificar, podemos mencionar algunos como arrendamientos financieros, que es el arrendamiento puede ser aquel que transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la finalización de su plazo,
O podemos también decir que hay otros como la opción de compra para el arrendatario a un precio menor al valor razonable. También dentro de estos ejemplos tenemos que hay activos arrendados que son de naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes. Dentro de la sección también aparecen unos indicadores que nos pueden ayudar y que nos llevarán a clasificar un arrendamiento como financiero. Y podemos mencionar que el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el arrendador asociadas con la cancelación fuera asumidas por el arrendatario. También nos habla de que pueden haber ganancias o pérdidas procedentes de fluctuaciones en el valor residual del activo arrendado y que esto a la vez repercuten en el arrendatario. Aquí pues ustedes pueden ver que hay una nota que estos ejemplos e indicadores no son concluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que como profesionales pues tenemos que vernos en la tarea de ir un poquito más allá e investigar para llegar a una conclusión. Es por eso que esta sección pues nos dice que la clasificación de un arrendamiento se hace al inicio del mismo y no se cambia durante su plazo, salvo que el arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las cláusulas de arrendamiento distintas de la simple renovación del acuerdo, en cuyo caso la clasificación del arrendamiento deberá ser evaluada nuevamente. Pues para finalizar podríamos decir de que, como les indiqué, como profesionales no debemos solo basarnos en varios indicadores o en varias situaciones que se puedan dar cuando uno celebra un contrato, sino ir un poquito más allá para poder analizar y determinar realmente qué tipo de arrendamiento es el que se está celebrando. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. A continuación, les voy a hablar acerca de lo que son los arrendamientos financieros, siempre del lado de lo que son los arrendatarios. Para comenzar, tenemos que conocer ciertos conceptos. Primero, ¿qué es un arrendamiento financiero? Generalmente un arrendamiento financiero también se le conoce como leasing y se identifica principalmente por la opción de compra que ofrece al finalizar el contrato de arrendamiento para que el arrendatario pueda hacerse del activo como tal. En este caso, el arrendamiento figura como una mezcla del arrendamiento tradicional o alquiler, como generalmente se le conoce, y también es con una figura de enajenación o venta de un bien. Al arrendamiento se le conoce como leasing y además de lo anterior se diferencia del arrendamiento operativo, porque a pesar de ser un arrendamiento, el valor del bien no se trata como un gasto o un costo. La razón es que sí se reconoce como activo, según la sección 20. En este caso, las ventajas de, de un arrendamiento financiero es que todos conlleva, prácticamente todo se estipula dentro de lo que es el contrato. Acá generalmente la arrendadora es una entidad financiera. Hoy por hoy, como se ha abierto mucho mercado, también hay muchas entidades financieras que se han dedicado a lo que es el leasing, ¿sí? Acá también nos indica que la arrendadora es la que cede el uso prácticamente del bien, en este caso la entidad financiera. Posteriormente nos habla de lo que es la propiedad del bien. Prácticamente la propiedad siempre va a ser de la arrendadora, en este caso de la entidad financiera, pero, pero el arrendatario asume los gastos del activo como si fuera propio, como que si perteneciera ya directamente al arrendatario. Los gastos, tales como seguros, mantenimiento, impuestos, etcétera, todo lo va a asumir el arrendatario o bien la empresa que paga el leasing, pues se transfieren todos los riesgos y beneficios derivados de la propiedad del bien, ¿sí?
Acá también tenemos lo que son todos los servicios y asistencias. En este tipo de arrendamiento se requiere de un tercero o un proveedor externo para que cubra este tipo de asistencias. Generalmente en este tipo de leasing son productos nuevos los que se arrendan, ¿sí? La cuota mensual puede variar dependiendo de los intereses, del tipo de financiación, los costos adicionales o asociados al mantenimientos y demás que estén contemplados siempre dentro de lo que es el contrato, ¿sí? En este caso también dentro del contrato puede que incluya lo que es la amortización, el coste del bien, la financiación, los impuestos, etcétera. Posteriormente, tenemos lo que es la sección 20 de la NIC para pymes. Esto nos contempla lo que son los párrafos del 20.9 al 20.14. Acá nos habla específicamente de lo que es el reconocimiento inicial. La NIC para pymes, perdón, contempla lo que es el plazo del arrendamiento. Todo depende también, primero, qué políticas a nivel gobierno, a nivel país, se manejan para este tipo de arrendamientos, ¿sí? Qué políticas por parte de la entidad financiera de lo que se va a trabajar y qué políticas contables también de parte de la empresa arrendataria. Entonces, el arrendatario en este caso reconocerá sus derechos de uso y sus obligaciones bajo el arrendamiento financiero como activos y pasivos en su estado de situación financiera. En este caso también dice que lo va a reconocer por el importe igual al valor razonable del bien arrendado. El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento debe calcularse utilizando siempre la tasa de interés implícita. ¿A qué se refiere la tasa de interés implícita? Esta tasa es la diferencia eh, entre la tasa a plazos y la tasa spot o la tasa fija, ¿sí? Asociada a la inversión que se va a hacer del arrendamiento del bien, ¿sí? Si no se puede determinar, entonces se utilizará, perdón, una tasa de interés incremental de los préstamos del arrendamiento, ¿sí? Nos habla también de lo que es la medición posterior. En este caso, indica que dentro de los estados financieros, dentro de sus registros, el arrendatario tiene que repartir los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método del interés efectivo. Y, y el arrendatario cargará siempre las cuotas contingentes como gastos en los periodos en los que incurran. El arrendatario depreciará el activo bajo un arrendamiento financiero de acuerdo siempre a la sección 20, perdón, correspondiente a la norma, para ese tipo de activos, es decir, la sección 17 de propiedades de planta y equipo, o la sección 18 o la 19, la combinación de negocios y de plusvalía. La propiedad al término del plazo del arrendamiento del activo se puede depreciar totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, según cual sea. El arrendatario en este caso también puede evaluar en cada una de las fechas sobre la que se informa si se ha deteriorado el valor del activo arrendado mediante el arrendamiento financiero. La información que va a revelar en este caso el arrendatario dentro de sus estados financieros es la clase de activos, el importe neto en libros al final del periodo sobre el que se informa, el total de pagos mínimos del arrendamiento al final del periodo y para cada uno de los siguientes periodos, ¿verdad? Por ejemplo, como les comento, todo esto tiene que estar contemplado dentro del contrato, puede ser de un año, entre 1 y 5 o más de 5 años. Y tiene que agregar una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos
incluyendo la información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición, cláusulas de revisión, si existe un subarrendamiento y las restricciones impuestas por los acuerdos del arrendamiento. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Gustavo Moscoso. Voy a continuar ampliando la parte de los estados financieros de los arrendamientos operativos desde la perspectiva o desde el lado de los arrendatarios. Iniciamos con el reconocimiento inicial. Con este nos referimos a que un arrendatario va a reconocer los pagos de los arrendamientos bajo arrendamientos operativos. Aquí aclaramos que debe excluir los costos por servicios y nos referimos a costos por servicios, a los costos de mantenimiento y a los costos de seguros. Entonces va a reconocer los pagos de arrendamientos bajo arrendamiento operativo sin estos costos y lo va a reconocer como un gasto a lo largo de la duración del arrendamiento de forma lineal, excepto o a menos que dos condiciones. La primera es que exista otra base sistemática que sea más representativa del patrón del tiempo de los beneficios del usuario. Y la segunda es de que todos los pagos del arrendador se estructuran en forma que se incrementan en la línea con la inflación general esperada. Esto para compensar los incrementos del costo por inflación esperados del arrendador. Segundo, tenemos la medición posterior o la información a revelar. Entonces, el arrendatario revelará la siguiente información para los arrendamientos operativos. La primera, debe revelar todo el total de pagos futuros mínimos del arrendamiento bajo contratos del mismo. Siempre y cuando no sean no cancelables. Ese es el primer punto. El segundo es de que todos los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto también se deben revelar. Y el tercero es una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos. Aquí en este punto, en el último, debe de incluir información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión del arrendamiento, subarrendamientos, restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. Muy buen día a cada uno de ustedes. Yo les voy a platicar sobre el arrendamiento financiero del lado del arrendador. El arrendador es aquella persona que cede un bien en arrendamiento a una tercera. Como el arrendador reconocerá la medición inicial de un arrendamiento financiero, el activo que el arrendador dará en arrendamiento lo reconoce como una cuenta por cobrar por el valor de la inversión neta, así como también debe dar de baja el activo arrendado por el valor en libros. La inversión neta prácticamente es el valor de las cuotas mínimas a recibir por parte del arrendador, más el valor actual residual no garantizado. Para descontar, se utilizará la tasa de interés implícita en el arrendamiento, su medición posterior. Debe reconocer los ingresos financieros en una base o patrón que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta. Deben de reconocer en los estados de ganancias y pérdidas del periodo la utilidad o pérdida derivada de la venta o del acuerdo con la política seguida por parte de la empresa para sus ventas comunes y corrientes. La información a revelar. El arrendador debe revelar cada una de las conciliaciones entre inversión bruta y el valor presente de los pagos mínimos de la cuenta por cobrar. Esto lo debe hacer hasta de un año, de 1 a 5 años o ya sea más de 5 años, así como también los ingresos financieros no ganados y la descripción, así como también descripción de los contratos significativos en relación a los arrendamientos financieros. Eso es todo por mi parte. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a estar hablando acerca de los estados financieros de los arrendamientos operativos del lado de los arrendadores. Vamos a tocar lo que es el reconocimiento, la medición y la información a revelar.
En el reconocimiento vamos a estar hablando acerca de 3 cuentas que toca la norma, la sección 20, que son los activos, los ingresos y los gastos. Entonces nos indica que el arrendador reconocerá como activo los bienes que desea arrendar de acuerdo a su naturaleza. Del lado de los ingresos, un arrendador reconocerá los ingresos por arrendamiento, excluyendo seguros o mantenimiento. Estos ingresos, pues, el arrendador los contabilizará cargando una cuenta de ingreso efectivo, ya sea caja y bancos, y abonando una de ingresos, ¿verdad? Y los gastos, un arrendador los reconocerá como gastos, los costos, incluyendo las depreciaciones en la obtención de ingresos por arrendamiento, incluyendo los costos directos y los indirectos. También la norma nos habla sobre la información a revelar. Dentro de la información a revelar, la norma indica que los pagos futuros mínimos del arrendador serán hasta 1 año, entre 1 año y 5 años o de 5 años a más. También nos indica que las cuotas contingentes, es decir, las cuotas variables totales, conocidas como ingresos, que se han obtenido por arrendamientos a lo largo del periodo, o bienes, esas revelaciones en los registros contables se realizarán. Es decir, vamos a registrar todo lo que hemos obtenido, ya sea de forma mensual o anual, ¿verdad? En los registros contables o en las partidas. Este será el efecto y de esta manera lo vamos a revelar. Lo vamos a revelar contablemente. Y también una descripción general de los acuerdos de los arrendamientos, incluyendo información sobre las cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión y restricciones impuestas por los acuerdos del arrendador o del arrendamiento. Entonces, estos regularmente se registran en contratos, se estipulan todas estas variables y se llega a un acuerdo, ¿verdad? Para poder llegar a una nueva renovación o a la terminación del contrato de lo que es el arrendamiento operativo. Y estas son las características de las que yo les voy a hablar. Mi nombre es Rolly González y les voy a exponer parte del caso práctico que les tenemos preparado. Cual tenemos el ejercicio de arrendamientos, lo cual dice que la empresa El Incomunicado S.A. se dedica a las ventas de productos de tecnología. Derivado a ella necesita un vehículo cuyo costo en el mercado está por 250,000. Se pone en contacto con El Incomunicado S.A., empresa dedicada a la venta de vehículos. Tras varias discusiones con los personeros, consiguieron suscribir el contrato. Entre otras, presentan las cláusulas siguientes. 1. El vehículo tiene una vida económica de 5 años, periodo al cual El Incomunicado S.A. hará uso de ella. Gastos de la firma del contrato son de 3,575, los cuales deben ser cancelados al momento de la firma del contrato. El arrendamiento es directamente con el notario. 2. El arrendador tiene registrada la máquina que se va a arrendar dentro de sus inventarios. El costo de adquisición de la misma para este fue por 18,500. Tenemos los datos complementarios. La fecha del arrendamiento es el 5 de enero del 2013. Duración 5 años. Renta anual de 12,790,80. La renta, pues en este caso es anticipada. Valor justo de 50,000. Costo de adquisición 18,500. Mantenimiento anual 8,800. Opción de compra, pues por si lo hay, 5,000 quetzales. Depreciación en el caso de línea recta. Tasa de rendimiento tenemos un 10% y valor residual 1. Se pide realizar el cuadro de amortización y en este caso vamos a efectuar los registros que correría al arrendatario. Pues la solución sería 1, determinar el registro del activo, lo cual tenemos un valor razonable del bien por 50,000, costo de escrituración 3,575 y lo cual nos da el costo total del activo adquirido por 53,575. Todos tenemos la elaboración de la tabla de amortización, lo cual tenemos lo que es descripción, cuota anual, costos, cuota, interés, pago y la deuda que nos viene a quedar. Lo cual tenemos el saldo inicial
por los 53.575, que es lo que nos dio de costo de activo adquirido. Tenemos pago de los gastos del contrato por 3.575, lo cual esto lo debitamos y nos da una deuda de 50.000. Tenemos la primera cuota, que es el 1 de enero del 2013, cuota anual 12.790. Esto es repetitivo para todos los años. Tenemos los costos anuales por 800, que es repetitivo también, cual tenemos una cuota de 11.990. Nuestro pago será de 11.990 y nuestra deuda viva baja a 38.010 quetzales. Tenemos la segunda cuota, que es el 1 de enero del 2014, lo cual tenemos una cuota igual de 11.990. Los intereses es de 3.801, lo cual nuestro pago será de 8.189, lo cual nos queda una deuda viva de 29.821. Nuestra tercera cuota, que es el 1 de enero del 2015, lo cual tenemos intereses por 2.982.10, nuestro pago de 9.007 quetzales.90, lo cual nuestra deuda viva será por 20.813.10, lo cual nuestra cuarta cuota, tenemos los intereses por 2.081.31, nuestro pago de 9.908.69, y nuestra deuda viva por 10.904.41, lo cual tenemos nuestra última cuota, que es el 1 de enero del 2017, lo cual tenemos intereses por 1.090.44, nuestro pago de 10.899.56, y por último, pues queda cancelada nuestra deuda, por eso queda en cero. A continuación, mi compañero Alejandro les expondrá sobre las partidas. Continuando con la presentación, les voy a explicar brevemente las partidas que hemos preparado según este ejercicio contable. Para hacer las partidas contables va a ser necesario utilizar nuestro cuadro de amortizaciones. Y para la partida 1 va a ser el registro del contrato, que es el 1 de enero de 2013, que es el primer año. Se va a cargar bienes bajo arrendamiento como activo y obligaciones bajo arrendamiento se va a abonar como pasivo. Esto ya se determinó anteriormente, este valor de 53.570.15. Para la partida 2 vamos a hacer el registro del costo de la escrituración. Esto se tiene que pagar según el enunciado de una vez cuando se firma el contrato. Entonces vamos a hacer obligaciones bajo arrendamiento por 3.575 a caja y bancos. La partida 3 del 5 de enero del 2013 vamos a hacer el registro de la primera cuota. Vamos a cargar obligaciones bajo arrendamiento y jalando de nuestra tabla 11.990. Esto va a restar a nuestro pasivo que ya habíamos registrado. Vamos a cargar seguro y mantenimiento por 800, que es un seguro y mantenimiento anticipado, y a caja y banco por 12.790, que es el pago de la primera cuota. Para la partida 4, al final del año se va a registrar la depreciación que se calculó restando el valor residual del costo del bien dividido a los años útiles, que eran 5, y esto dio 10.714.80. Se cargó a depreciaciones acumuladas bienes arrendados. Al final del año se va a hacer el registro del interés gasto para dejarlo en el año y se va a abonar interés por pagar a 3.801, y esto lo jalamos de nuestra tabla. Al final del año también se va a registrar el seguro y mantenimiento gasto a seguro y mantenimiento anticipado, que esto ya lo habíamos registrado al principio del año. Para la partida número 7, que es el 1 de enero del 2014, se va a hacer el registro del segundo pago, del segundo año. Aquí se van a registrar las obligaciones bajo arrendamiento, restando nuestro pasivo que ya habíamos registrado, jalando este dato de la tabla de amortizaciones, 8.189. Se va a registrar el interés por pagar, porque ya habíamos dejado ese interés por pagar
en el año anterior por 3.801 y se va a registrar seguro y mantenimiento anticipado, cargándolo por 800 porque habíamos dejado el año anterior también los 800 como anticipado y a caja y bancos. Las demás partidas son idénticas. Creo que no es necesario explicarlas. Se van a registrar las depreciaciones, se van a registrar los gastos del año, los mantenimientos y seguros por anticipados, se van a seguir registrando los pagos de los siguientes años y ya cuando se hizo el último pago va a haber una opción de compra o no. Entonces para esto se va a, si hay una venta, por ejemplo, si hay una venta, se va a cargar el activo, en este caso el vehículo, por el valor total, ¿verdad? Que son 58.570.15, que ese es el valor total que pagamos, se podría decir. Y se va a abonar depreciación acumulada, bienes arrendados, porque eso fue del arrendamiento. Se va a abonar bienes bajo arrendamiento, que era el pasivo, perdón, ese era el activo que habíamos registrado. También se va a abonar la depreciación acumulada vehículo y se va a abonar caja y banco. Si no hay venta, entonces lo que se va a hacer es de que se va a cargar la depreciación acumulada del arrendamiento y se va a abonar el activo que habíamos registrado. Eso sería todo. Muchas gracias, licenciado.